Muy buenas noches a todos. Una vez más damos gracias a Dios por darnos la posibilidad de estar juntos y de abrir su palabra. Y saludamos también a aquellos que nos están escuchando por Radio de la Fe. Les animamos a que no cambien de sintonía. Vamos a abrir la palabra de Dios. Dios va a hablar. Y cuando Dios habla, pasan cosas y siempre pasan cosas buenas. Así que vamos a dedicar unos pocos minutos a escuchar la palabra de Dios, que va a ser de mucha bendición, de edificación. Hoy quería compartir con ustedes el tema que ven ahí en pantalla: ¿causas dolor o gozo a Dios? A veces pensamos que Dios es tan grande, tan poderoso, tan intocable, que lo que nosotros podemos hacer o decidir en nuestra vida no le afecta a Él. Sin embargo, en la palabra de Dios encuentro varios pasajes que me hacen ver que realmente nuestras acciones tocan el corazón de Dios. Y hay cosas que hacen doler el corazón de Dios. Hay cosas que entristecen al Espíritu Santo, que es Dios. Hemos visto a Jesús, el Hijo de Dios, en varias oportunidades llorar, una expresión de dolor, de tristeza. Por lo tanto, las cosas que nosotros podemos hacer, decidir en nuestra vida, sí tocan el corazón de Dios y podemos causar dolor a Dios. Pero también en la Biblia encuentro que hay cosas que producen alegría, que agradan a Dios, que causan gozo al corazón de Dios. Por eso es bueno preguntarnos si la forma en que estamos viviendo, las decisiones que estamos tomando, los pasos que vamos dando en nuestra vida, ¿qué producen al corazón de Dios? ¿Dolor o gozo? Pueden causar una de estas dos cosas. Tu vida y mi vida puede traer dolor o puede traer gozo al corazón de Dios. Y pensando en esto, yo estaba pensando en algo y me voy a adelantar. Seguramente la semana que viene lo van a quizás aclarar y profundizar más al tema, pero estaba pensando en lo que va a ocurrir dentro de 10 días. Dentro de 10 días... millones de personas en distintas partes del mundo van a estar celebrando la Navidad. Y nosotros también lo vamos a estar haciendo, celebrando la Navidad. Me llamó la atención que cuando analizaba el tema de la Navidad y las personas con qué relacionaban la Navidad, hablaban de familia, de unión, del arbolito, de la comida, de la ropa, de un festejo. Pero muy pocas personas nombraron al que tendría que ser el centro de la Navidad. Y estaba pensando si la forma en que nosotros vamos a pasar este tiempo, el de la Navidad, va a causar dolor o va a causar gozo a Dios, porque creo que la forma en que muchos festejan esta fiesta le causa dolor a Dios. Y quiero que aquí miremos una frase: causa dolor a Dios cuando usas la Navidad como una excusa para agradarte a ti mismo e ignoras a quien debería ser el centro de todo, a Jesús. En muchas familias pasan que la Navidad tiene que ver con muchas cosas, pero en ese tiempo prácticamente Jesús está ausente en sus pensamientos, en sus conversaciones, en su mesa. Había una obrita que se presentaba en las iglesias que ilustraba muy bien esto. Era una familia que preparaba la mesa de una manera muy especial, con adornos, comida especial, se vestían con ropa nueva, bien elegante, preparaban música y toda una preparación para el festejo. Y cuando estaban allí reunidos en un determinado momento, alguien que representaba a Jesús entraba en la reunión. Entraba y se paraba allí al costado, pero nadie lo saludaba, nadie le daba la bienvenida. No había un lugar para él en la mesa. Y ellos seguían con sus temas, con sus conversaciones. Y él estaba allí un tiempo y al ver que nadie le miraba, nadie hablaba con él, ni hablaba de él, ni pensaba en él, despacito se retiraba y nadie se daba cuenta. Y sabe que muchas personas para la Navidad hacen esto. No están pensando en Jesús. Y esto causa dolor al corazón de Dios porque estamos usando una verdad extraordinaria que es la Navidad y que ya la vamos a ver, para hacer cosas que a ellos les agradan, que satisface sus deseos,
pero dejan totalmente a un lado a quien debería ser el centro de la Navidad, a Jesús. Por otro lado, podemos decir que causa gozo a Dios cuando comprendes las maravillosas verdades de la Navidad y la crees con todo tu corazón. ¿Saben? Algunos me dirán, pero te estás adelantando demasiado. No, yo creo que necesitamos varios días para procesar estas cosas, para entenderlas y para poder vivir realmente una Navidad diferente. Una Navidad donde Dios, al vernos, se agrade de nosotros y de la forma en que festejamos la Navidad. Entonces, causa gozo al corazón de Dios cuando comprendes las maravillosas verdades de la Navidad y las crees con todo tu corazón. Y esta noche yo quiero enfocarme en eso y solamente quiero plantear 5 preguntas que las voy a responder con la Biblia. Porque cuando nosotros queremos dar respuestas verdaderas y certeras acerca de temas espirituales, no hay otro lugar al que podamos ir que a la Biblia. Allí están todas las respuestas que necesitamos conocer y es ahí donde tenemos que buscar. Y cada vez que tengas una necesidad en tu vida y busques a alguien que te guíe, que te aconseje, busca a alguien que conozca este libro y te guíe y te aconseje conforme a lo que este libro dice, porque ahí está la verdad. Y ahí está lo que puede traer la salida a cada uno de los conflictos en los que nos vamos a encontrar inmersos en la vida. Entonces, yo quiero simplemente hacer 5 preguntas a la Biblia y aclarar todo lo que tiene que ver con la Navidad, para que esta Navidad para cada uno de nosotros sea diferente, pero a la vez podamos compartir esto con otros para que muchos otros con los que tengamos contacto, con los que podamos relacionarnos, al compartirle esto también puedan vivir una Navidad de manera diferente. Y las preguntas son estas, bien simples. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Preguntas sencillas que en toda conversación deberíamos usarlas para poder profundizar más acerca de cualquier tema o conocer a cualquier persona. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Y vamos a hacerle estas 5 preguntas y las vamos a responder en pocos minutos para que no se haga muy largo esta conversación, porque en realidad las respuestas de Dios son simples, son sencillas, son comprensibles. Hasta los niños las pueden entender cuando abren su corazón, sus oídos y prestan atención. No necesitamos introducirnos en teología profunda para comprender estas verdades que son las más importantes que nosotros necesitamos saber, las verdades de la Navidad. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Quién? ¿Quién vino al mundo en Navidad? Esa es una muy buena pregunta que le hacemos a la Biblia y la Biblia nos responde de una manera tan clara para que nosotros podamos identificar quién era ese niño que estaba allí envuelto en pañales, acostado en un pesebre allí en Belén. Un niño que aparentemente era como cualquier otro niño, allí parecía alguien tan indefenso, tan pequeño, pero ¿quién era ese niño? Y fíjense lo que dice la Escritura. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y presten atención a esta frase, y el Verbo era Dios. Ahora, ¿a quién está refiriéndose cuando habla del Verbo? Bueno, ahí dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Ahí está, hablando de Jesús. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero que prestes atención a esto porque es una verdad tremenda. Que el Dios que ha creado los cielos y la tierra, el Dios omnipotente, soberano, eterno, un día decide entrar a la humanidad, irrumpir en la historia de la humanidad y nacer allí en un pesebre, en un humilde pesebre como un bebé, igual como ha pasado con cada uno de nosotros. Allí acostado al cuidado de su madre, de su padre, envuelto en pañales. Es tremendo esto. Aquel niño que estaba allí era el mismo Dios que había creado absolutamente todo el universo y que ahora estaba haciéndose semejante a su creación, como si Él fuese parte de lo que Él mismo había creado, de su creación. Y hay otros pasajes que aclaran y que es bueno tenerlo en nuestra mente, que realmente Jesucristo, quien nació en Navidad, a quien recordamos en Navidad, es Dios.
Fíjense así, Romanos 9:5 dice, de quién son los patriarcas y de los cuales, según la carne, dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él tuvo, alguien que estaba detrás de él, los patriarcas y toda una tribu de Israel, de la cual él nació porque él se hizo hombre, realmente se hizo hombre, pero dice, él es Dios, es hombre, se hizo humano como nosotros, pero en ningún momento dejó de ser Dios. El que estaba allí acostado en aquel pesebre, en aquel establo, era el mismo Dios que había entrado a la raza humana y se había hecho hombre. Juan 5:20, primera Juan dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios. Muchas personas andan por ahí diciendo cosas acerca de Jesús que cuando uno los escucha parecería que están alabando a Jesús. Porque dicen Jesús fue un gran maestro, un gran sabio, el más grande de los profetas. Y van hablando aparentemente bien de Jesús, pero se quedan cortos. Porque simplemente lo ven como un gran hombre y no ven en él el Dios, el Creador que se hizo hombre. Y tenemos que tener cuidado con esas enseñanzas y esas doctrinas que aparentemente exaltan a Jesús, pero en realidad lo están rebajando de su verdadera posición. Jesús es Dios, es el mismo Dios que se hizo hombre. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Por qué Dios vino al mundo? ¿Por qué Dios vino al mundo? ¿Cuál es la motivación que lo trajo a Él a hacer esto, de venir a este mundo y hacerse como uno de nosotros, un hombre? Y allí la Biblia también lo explica claramente, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan en su primera carta, fíjense lo que dice el capítulo 4, versículos 9 y 10. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y cuando nosotros buscamos la motivación de Dios para venir a visitar este mundo a través de su Hijo Jesucristo, la respuesta es que Dios lo hizo por amor a vos, por amor a mí. Ahora, Él lo hizo por amor a este mundo. Y aquí hay algo que hace que este amor sea extraordinariamente grande, porque Él, a quienes amó, no eran personas que inspiraran su amor. No eran personas que por sus decisiones, por su manera de vivir, por su forma de ser, hicieran que Dios se sintiera atraído hacia nosotros y por eso nos expresó su amor o sintió ese amor. Muchas veces nosotros cuando hablamos de amor lo vemos como se ve el amor de las novelas, un amor que es puro sentimiento, que es pura pasión. Pero cuando Dios nos habla de amor, lo habla enfocándose más en la voluntad. Y para Dios amar a alguien es darle lo mejor a esa persona, es hacerle el mayor bien a esa persona, es suplir la más grande necesidad que esa persona tiene. Y cuando Dios nos amó, no nos amó por lo que nosotros éramos. Porque si Dios hubiese reaccionado a lo que nosotros éramos, Dios nos tendría que haber rechazado por siempre, porque Dios mismo se encarga de mostrarnos en su palabra que nosotros somos pecadores, que nosotros le hemos fallado, que nosotros le hemos ofendido. Él que conoce nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras intenciones, Él que sabe lo que hacemos aún en lo más secreto de nuestra vida, donde nosotros quizás estamos pensando que nadie puede llegar hasta ese lugar. Dios llega hasta a ese lugar y sabe absolutamente todo de tu vida, y sabe de tus pecados, y sabe de tus caídas, sabe de tu orgullo, sabe de tu egoísmo, sabe de tu rencor, sabe de tu envidia, sabe de tus mentiras, sabe de tus pensamientos impuros, sabe de tus deseos que quizás te avergonzaría que otros los conocieran. Dios lo sabe todo. Y el que lo sabe todo, dice en su palabra que aún sabiendo que nosotros somos pecadores,
que hemos ensuciado nuestro corazón, nuestra alma, que hemos ofendido su santa persona, dice que Él aún así envió a su Hijo por amor, porque Él decidió amarnos y decidió suplir nuestra tremenda necesidad. Y cuando uno mira quién es el que nació allí en Belén, hace 2000 años aproximadamente, tenemos que contestar, es Dios mismo que se hizo hombre, que vino a visitar este mundo. Cuando preguntamos su motivación, ¿por qué lo hizo? Tenemos que responder que lo hizo por amor a pecadores que no merecíamos nada, pero que Él decidió amar, porque Dios es amor. Pero también podemos hacernos la tercera pregunta, ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Cuál fue el propósito que le trajo hasta este lugar? Y allí Mateo 11:21 dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Saben que en el nombre está el propósito de por qué Él vino a este mundo, de por qué Dios envió a su Hijo unigénito al mundo? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está encerrado en este nombre Jesús, que significa Dios salva, Dios es salvador. El propósito por el cual Dios envía al ser que más amaba, que más apreciaba, que más quería, a su Hijo unigénito, lo envía para salvar a este mundo. Fíjense otros pasajes, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito por el cual vino. Para eso vino. Y Él vino porque no lo podía hacer desde el cielo, era necesario una obra que sea lo suficientemente grande y poderosa para traer perdón a nuestros pecados. Y dice allí 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Tienes que escuchar esta palabra es verdadera, esta palabra es grande. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y el apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Quizás uno podría pensar, Pablo, un excelente religioso que cumplía con todas las cosas que su religión le exigía, pero un día se encontró con Jesús y vio quién Él era, a la luz de lo que Dios dice y de lo que Dios le mostró, y se dio cuenta que Él era un gran pecador, que toda su religión no le servía, que toda su moral no le servía, que todo aquello con lo que Él había pretendido quedar bien con Dios y agradar a Dios no le servía. Yo soy el más grande de los pecadores, el primero de los pecadores, porque pudo verse como Dios lo veía. Y si nosotros nos podemos ver como Dios nos ve, también nosotros nos sentiríamos como los peores pecadores, porque es lo que somos, pecadores que hemos ofendido y hemos fallado a Dios. Y cuando nosotros nos preguntamos ¿para qué vino? Dice que Él vino para salvarnos, para salvarnos. Ese fue el propósito, esa fue la razón por la cual el Padre envía a su Hijo, salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? De nuestros pecados y de las consecuencias de nuestro pecado. No hace falta mucho ver cómo el pecado está haciendo estragos en el mundo. Jóvenes atrapados en el alcoholismo, atrapados en la drogadicción, atrapados en la delincuencia, atrapados en la promiscuidad sexual, atrapados en toda clase de males y muriéndose y matándose entre ellos. Y no solo los jóvenes, y vemos esto también en las personas mayores, y vemos que el pecado va destruyendo esta humanidad, contaminando hasta a esta humanidad y llevándola lo más bajo que puede, porque el pecado viene a hacer eso. Como lo dice Juan 10:10 cuando dice el ladrón, y ahí podríamos cambiar el pecado, no viene sino para robar, matar, destruir. Es lo que el pecado quiere hacer en la humanidad. Por eso es que muchas personas terminan su vida suicidándose, porque el pecado les ha robado las ganas de vivir, les ha transformado la vida en algo miserable, indeseable. Y Jesús vino para salvarnos de lo que el pecado quiere hacer en esta vida. Pero Jesús vino para salvarnos de lo que el pecado quiere hacer después de esta vida. Y eso sí que es peor aún, porque si hay algo en lo que Dios es claro, es que el que muere en sus pecados sin haberle dado la solución que Dios nos ha dejado en su palabra, va a pasar la eternidad en un lugar de condenación, separados de Dios, condenados, en un lugar de eterno dolor y sufrimiento. Y tenemos que saber que Cristo vino
para librarnos de las consecuencias del pecado. Quiero decirles que cuando hablo del infierno, de ese lugar de tormento, de condenación, de perdición, y empiezo a meditar en eso, a veces me cuesta creer que exista un lugar donde las personas van a ir eternamente a sufrir. Pero sabes, creo lo que Dios dice en su palabra. Si yo me negaría a creer en el infierno, tendría que dejar de creer en todo este libro, porque mucho de lo que dice este libro, si el infierno no existiría, sería mentira. ¿Y quién tiene la autoridad para decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Dios ha dejado un libro en donde está toda la verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y Dios habla en su palabra que hay un lugar de condenación, de tormento, llamado infierno. Pero que Cristo vino porque justamente nos quiere salvar de esa condenación. Es lo que el pecado quiere hacer. No se conforma con hacer tu vida miserable. Él quiere llevarte al infierno. Y por eso es que Dios, que nos amó, vino a buscarnos y a salvarnos y a librarnos de las consecuencias del pecado. Ahora, hacemos una pregunta más. La pregunta, ¿qué? ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? Y aquí, esto es algo que tienes que entender bien. Lo que es la obra de Jesucristo. Ya hemos entendido lo que es su persona. Entendemos que Él es Dios, que se hizo hombre. Pero ahora tenemos que entender su obra. ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Cómo hizo para salvarnos? Y fíjense lo que dice allí Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero miren lo que Dios hizo, el Padre. Mas Jehová cargó en Él, en Jesús, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Fíjense 1 Pedro 2:24, hablando de Jesús, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por esa herida, por ese sacrificio, por ese dolor, por esa vida allí entregada, dice, por cuya herida fuisteis sanados. Esa herida que Cristo sufrió en la cruz es lo que sana nuestros pecados, es lo que limpia nuestros pecados. Y 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, el que nunca había pecado, el santo, el perfecto, el que había cumplido hasta la letra más pequeña de la ley, estaba muriendo por los injustos, por nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Lo que Él estaba haciendo al hacerse hombre era entrar en la raza humana para poder rescatar a la raza humana. Y lo que Él hizo era algo que solo Él podía hacer. Porque se necesitaba a alguien que sea perfectamente santo. Porque si Jesús hubiese tenido un solo pecado, su muerte en la cruz hubiese sido por causa de ese pecado. Pero Él no tenía ningún pecado. Era perfectamente santo y puro. Por lo tanto, Él podía morir por los pecados de otros. Y Él podía llevar nuestros pecados porque Él no tenía pecado. Él era santo, era puro, era justo. Y era quien podía ir y tomar el lugar de otro que había pecado. Y eso éramos nosotros. Y Cristo va y nuestros pecados son puestos sobre Jesús. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto es maravilloso. Que Dios te ame tanto, que tome tus pecados, tus culpas, tus deudas y te diga, yo saco todo esto de tus espaldas y lo pongo sobre las espaldas de mi Hijo. Él va a llevar tus pecados. Pero al llevar tus pecados, Él tiene que pagar el castigo de esos pecados. Y por eso es que Cristo fue castigado de una manera tan dura, tan cruel, tan severa, porque estaba llevando nuestros pecados. Y cada una de las cosas que Él sufrió, cuando le escupieron, cuando le golpearon, cuando le azotaron, cuando traspasaron sus manos, sus pies, su costado, todo el dolor que Él estaba llevando en la cruz, es porque Él tenía que pagar la deuda de nuestro pecado. Y el sufrimiento que nosotros teníamos que haber sufrido en el infierno, Él lo sufrió en la cruz. El eterno Dios, hecho hombre, muriendo por nosotros en la cruz, llevando nuestros pecados, llevando nuestro castigo, por amor a nuestras almas, para salvarnos y para librarnos a nosotros de tener que pagar por nuestras culpas. Y allí Dios hace una obra extraordinaria. Y el sello de aprobación de Dios el Padre de que esa obra fue perfecta, suficiente, poderosa para salvar, fue la tumba vacía. Fue la resurrección de Cristo.
Cuando fueron a buscarle, los ángeles dijeron, Él ya no está aquí, ha resucitado. No busques más entre los muertos al que vive. Él venció. Y lo que Él hizo es lo suficientemente poderoso para salvar y para perdonar a toda persona que por medio de Él se acerque a Dios. Y nos hacemos la última pregunta. ¿Cómo podemos disfrutar de esta salvación? ¿Cómo vos y yo podemos disfrutar de todo lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo? Al enviarle a este mundo por amor de nosotros. Y Cristo al entregarse a sí mismo por amor de nosotros. Ahora, no todos los seres humanos vamos a disfrutar de la salvación. Todos podemos disfrutar de la salvación porque Él murió por todos. Y Él amó a este mundo. Pero hay algo que nos toca a nosotros y en esto también Dios es claro en su palabra. Dice allí Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Hechos 16:31, allí un carcelero, bien tosco, bien rudo, pero frente a una obra poderosa de Dios, hace la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le respondió allí Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Y sabes qué nos dice la Escritura? Que lo que nos toca a nosotros para poder disfrutar de esta salvación es creer. Es creer en Jesús. Es creer que Él es Dios que se hizo hombre por amor de nuestras almas. Es creer que Él vino para buscar y para salvar lo que se había perdido nosotros. Es creer que en la cruz llevó Él todos nuestros pecados y pagó toda nuestra deuda y resucitó para convertirse en el único camino, en el único mediador, en el único salvador. No hay otro lugar donde encontrar perdón y salvación que no sea en el amor de Dios y en la obra de Jesús. Allí está todo, allí está todo. No busques en una religión, no me importa el nombre que tenga el cartel del frente de una iglesia. A Dios no le importa eso. Dios no te va a preguntar, a ver, ¿qué título tenía la iglesia donde ibas? Dios te va a preguntar, ¿está Cristo en tu corazón? Eso quiero saber solamente, te va a decir Dios. No son tus obras. No te puedes salvar a vos mismos. No puedes hacer una escalera tan alta que llegue hasta el cielo. Es imposible. No son tus obras. No es tu religión. No es tu moral. No es nada de lo que vos puedas hacer. Solamente colocar tu fe en la persona y en la obra de Jesús. Creer que por amor vino a este mundo, que por amor fue a la cruz, que por amor pagó toda tu deuda y resucitó y Él está vivo. Y Él desde su palabra te dice, te amo. Si no te hubiese amado, te hubiese dejado que te vayas al infierno con tus pecados, pero te amo. Y quiero que estés conmigo para siempre en el cielo, que disfrutes de un lugar maravilloso, un lugar extraordinario, pero necesitas tenerme en tu corazón. Creer en mí, dice Jesús. Y es lo que te quiero invitar a hacer en este momento. A que pongas tu fe en Jesús. A que creas en Él, a que le recibas como tu Salvador. Porque no hay otro lugar en donde puedas encontrar perdón, salvación, vida eterna, reconciliación con Dios y tantas bendiciones que hay en Dios, porque Dios es un Dios maravilloso. Pero necesitas creer en Jesús y recibirle como tu Salvador personal. Te quiero invitar que ahí donde estás, en el silencio de tu corazón, en el silencio de tu mente, hagas una oración a Dios. Si es que su palabra y sus verdades han tocado tu corazón. Y le digas a Dios que esta noche quieres el perdón que Él ofrece a través de Cristo. Y que invites a Cristo por la fe a entrar en tu vida, en tu corazón, a perdonarte y a salvarte. Este es el momento. No estás aquí por casualidad. Dios te ha traído porque te ama, te quiere perdonar y te quiere salvar. Y Él te dice, si pones tu fe en mi Hijo y le recibes como Salvador, esta noche te vas a ir de este lugar perdonado y salvado. Pero es tu decisión. Y si vos ahí donde estás con este pensamiento, yo quisiera esta noche ser perdonado y salvado por Dios. Esta noche yo quiero creer y recibir a Jesucristo. Ahí donde estás, habla en tu corazón con Dios.
Y quizás me estás diciendo, bueno, no sé exactamente qué expresarle, cómo decirle. Repetí conmigo esta oración. Si has creído en Jesús y que Él es el Salvador y que Él está vivo y que Él quiere entrar en tu vida y corazón, haz conmigo esta oración. Ahí donde estás, en tus pensamientos, en el silencio de tu corazón, decirle a Dios, querido Dios, esta noche comprendí que quien vino en Navidad eres tú mismo en la persona de tu Hijo Jesús. Tú, Dios, nos has visitado. Y creo que Jesús vino para morir por mis pecados y que en esa cruz pagó todos mis pecados con su sangre preciosa. Creo que Jesús resucitó y yo coloco mi fe en esta noche en la persona y en la obra de Jesús. Creo que Él es Dios, que murió por mis pecados, que resucitó y que es el Salvador. Dios, acepto a Cristo en mi corazón en esta noche. Te lo digo en el nombre de Jesús. Amén.